La educación moral. Sección primera. Pedagogía y sociología. La educación es algo eminentemente social, tanto por sus orígenes como por sus funciones, y por consiguiente, la pedagogía depende de la sociología de forma más estrecha que de cualquier otra ciencia. La educación es ante todo un medio por el cual la sociedad renueva perpetuamente las condiciones de su propia existencia. La sociedad solo puede vivir si entre sus miembros existe una homogeneidad suficiente. La educación perpetúa y refuerza esta homogeneidad, refinando de antemano en el alma del niño las semejanzas esenciales que supone la vida colectiva. Es preciso que por los medios más rápidos, al ser egoísta y asocial que acaba de nacer, se superponga otro capaz de llevar una vida social y moral. Una ceremonia que encontramos en multitud de sociedades pone muy bien de manifiesto ese rasgo distintivo de la educación humana. Es la ceremonia de iniciación. En todos esos pueblos tribales es una creencia universal que el iniciado, por el hecho mismo de la iniciación, se ha convertido en un hombre completamente nuevo, cambia de personalidad, toma otro nombre. La iniciación se considera un nuevo nacimiento. Aunque la psicología aporta valiosa información para el desarrollo de la educación, no se puede prescindir del concurso de la sociología por dos razones. Primero, en la escuela hay disciplina como hay en la sociedad. Cuanto mejor conozcamos la sociedad, mejor podremos percatarnos de lo que ocurre en ese microcosmos social que es la escuela. Segundo, los pedagogos que a finales del siglo XVIII o comienzos del siglo XIX emprendieron la tarea de reemplazar el método abstracto por el método intuitivo eran ante todo el eco de aspiraciones de su tiempo. Ni Pestalozzi ni Froebel eran grandes psicólogos. Sección 2. La moral laica. La pedagogía no es una ciencia. Lo único que puede hacer el pedagogo es reunir, del modo más consciente que pueda, todos los datos que la ciencia pone a su disposición en cada momento del tiempo para guiar la acción. La pedagogía es algo intermedio entre arte y ciencia. La pedagogía es un conjunto de teorías, pero a diferencia de la ciencia, la pedagogía tiene por objeto orientar la conducta. En Francia se ha decidido dar a los niños una educación moral que sea puramente laica, entendida como educación que evite toda apelación a los principios sobre los que descansan las religiones reveladas, apoyándose solo en las ideas, sentimientos y prácticas justificables solo mediante la razón. Ahora bien, si la racionalización de la moral y la educación moral consiste solo en retirar de la disciplina moral todo lo que sea religioso, sin reemplazar nada, se expone de manera casi inevitable a retirar al mismo tiempo elementos propiamente morales, resultando así una moral empobrecida. Hace falta descubrir los sustitutos racionales de esas ideas religiosas que durante tanto tiempo han servido de vehículo de las ideas morales más esenciales. Las normas morales se mueven en un dominio sagrado. Es posible conseguir que en las reglas morales haya algo que merezca llamarse con ese nombre, que pueda justificarse lógicamente, sin que ello implique la existencia de un ser trascendente. Hay que descubrir las fuerzas morales que hasta el presente los hombres solo han aprendido a representarse en forma de alegorías religiosas. Primera parte, los elementos de la moralidad. El primer elemento de la moralidad, el espíritu de la disciplina. Podemos distinguir dos edades, la que transcurre casi toda en la familia y la que transcurre en la escuela primaria, llamada segunda infancia. En esa segunda infancia solo es posible una propedéutica muy general, una iniciación previa a un pequeño número de ideas simples. Las escuelas públicas deben ser el engranaje regulador de la educación nacional. Hay toda una parte de la cultura que no puede darse en otro ámbito. Preguntar cuáles sean los elementos de la moralidad no es tratar de preparar una lista completa de virtudes, ni siquiera de las más importantes. Es investigar las disposiciones fundamentales, los estados de espíritu que están en la raíz de la vida moral. Todas las acciones que llamamos morales tienen una característica común, a saber, todas ellas se ajustan a unas reglas preestablecidas. Conducirse moralmente es actuar de acuerdo con una norma, determinando la conducta que observar en el caso dado, antes incluso de que tengamos necesidad de tomar partido. El dominio de la moral es el dominio del deber, y el deber es una acción prescrita. Del mismo modo que un acto no es delito si no está promulgado por determinada ley, cuando no es contrario a una regla preestablecida, no es inmoral. En consecuencia, moral es un sistema de reglas de acción que predeterminan la conducta. En otros términos, regularizar la moral es una función esencial de la moral. Por su esencia, la moral es algo constante, siempre idéntica a sí misma, mientras que la observación no se extienda a periodos de tiempo demasiado extensos. La moralidad implica una cierta capacidad de adquirir hábitos, una cierta necesidad de regularidad. Una regla no es solo una manera habitual de actuar, es una manera de actuar que no nos sentimos libres de modificar a nuestro gusto. Lo que encierra la idea de regla, además de regularidad, es de autoridad.
Por autoridad entendemos el ascendiente que ejerce sobre nosotros toda potencia moral que reconozcamos superior a nosotros. Además del hecho de que son prescritas por la autoridad, los mandatos morales son obedecidos por sus probabilidades de ser útiles y no nocivos. Entre la regularidad y autoridad moral está la idea de disciplina. La disciplina, en efecto, tiene por objeto regularizar la conducta. Es una autoridad regular. Se puede decir que el primer elemento de la moralidad es el espíritu de la disciplina. El espíritu de disciplina es la primera disposición fundamental de todo temperamento moral. La vida social solo es una forma de vida organizada y toda organización viva supone unas reglas determinadas de las que no puede evadirse sin problemas mórbidos. La incapacidad de contenerse entre unos límites es, en todas las formas de la actividad humana, un signo de morbilidad. Así, las reglas morales son auténticas fuerzas espirituales a las que se enfrentan nuestros deseos, nuestras necesidades, nuestros apetitos de todo tipo, cuando tienden a hacerse inmoderados. La moral es un vasto sistema de prohibiciones, es decir, tiene por objeto limitar el círculo en el que normalmente puede y debe moverse la actividad individual. Evitemos ver en la disciplina a la que sometemos a los niños un instrumento de restricción. La disciplina es un factor sui generis de la educación. Por ella, solo por ella, podemos enseñar al niño a moderar sus deseos, a limitar sus apetitos de todo tipo, a definir los objetos de su actividad, y esta limitación es condición de felicidad y salud moral. El segundo elemento de la moralidad, la vinculación a los grupos sociales. Los actos humanos se distinguen unos de otros según los fines que pretendan realizar. Los fines perseguidos por los hombres pueden clasificarse en las dos categorías siguientes. O bien se refieren al individuo mismo que las persigue y solo a él, personales, o se refieren a otra cosa distinta del individuo, impersonales. Los fines personales son de dos tipos: o buscamos mantenernos con vida, protegerlo de su destrucción, o procuramos engrandecerlo o desarrollarlo. Los primeros son moralmente neutros. No decimos de alguien que se cuide bien, que practica una buena higiene, que se conduce moralmente. En el caso de aquel individuo que vela por su vida, no solo para conservarla y disfrutar de ella, sino para poder conservarnos para nuestra familia, porque se siente necesario, entonces ese acto se considera moral. El fin perseguido es impersonal. Para actuar moralmente basta buscar no nuestro interés personal, sino el interés personal de otro individuo distinto de nosotros. Así, velar por mi salud no tendría nada de moral. Cambiaría de naturaleza mi acto si velara por la salud de mis semejantes. La acción moral es la que persigue fines impersonales. En consecuencia, los fines morales tienen por objeto una sociedad. El egoísmo ha sido clasificado de manera universal entre los sentimientos amorales. Aparte del individuo, solo existe un ser psíquico, un ser moral empíricamente observable, al que nuestra voluntad puede vincularse. Es la sociedad. Solo la sociedad puede servir de objetivo para la actividad moral. El hombre está tanto más expuesto a matarse cuanto más desligado esté de toda colectividad, es decir, más viva en plan egoísta. Así, el suicidio es casi 3 veces más frecuente entre los solteros que entre las personas casadas. Las guerras, al estimular el patriotismo, silencian las preocupaciones privadas. La imagen de la patria amenazada cobra en las conciencias un lugar que no ocupa en tiempos de paz. El hombre es en su mayor parte producto de la sociedad. El lenguaje es ante todo algo social. La sociedad lo ha elaborado, por medio de ella se transmite de generación en generación. Todas las ideas religiosas son de origen social. La ciencia es, como la religión, de la que en parte es heredera, obra de la sociedad. El hombre vive hoy en día en el seno de múltiples grupos. Está la familia en la que ha nacido, o el grupo político, y la humanidad. Entre los tres hay una jerarquía. Es evidente que los fines domésticos están subordinados a los fines nacionales. La escuela tiene la función de vincular al niño a la sociedad. En relación a la patria, concebida como encarnación parcial de la idea de humanidad, la escuela es el único medio moral en el que el niño puede aprender metódicamente a conocerla y amarla. Lo que demuestra que es obra de la sociedad es que varía con las sociedades. La de las ciudades griegas y romanas no era la nuestra, igual que la de las tribus primitivas no era la de la ciudad. Si la sociedad ha instituido las reglas de la moralidad, debe haberles comunicado esta autoridad que les corresponde. Autoridad es una característica de la que se encuentra investido un ser, real o ideal, con respecto a unos individuos determinados, por la que estos últimos lo consideran dotado de unos poderes superiores a los que se atribuyen a sí mismos. Por ser de carácter social, la moral siempre ha aparecido a los hombres dotada de una especie de trascendencia ideal. Tercer elemento de la moralidad, la autonomía de la voluntad. Hasta ahora hemos presentado la moral como un sistema de reglas exteriores al individuo y que se le impone desde el exterior, no por la fuerza material, sino en virtud del ascendiente que tienen en sí mismas. Según Kant, la autonomía es el principio de la moralidad.
En efecto, la moralidad consiste en realizar unos fines impersonales, generales, independientes del individuo y de sus intereses particulares. No obstante, no tenemos más remedio que negar toda clase de autonomía, si la voluntad solo puede ser autónoma con la condición de desligarse de forma violenta de la naturaleza como hace Kant. Para pensar el mundo y para regular cómo debe ser nuestra conducta en nuestras relaciones con él, solo tendremos que pensarnos con atención. Para actuar moralmente no basta respetar la disciplina, hace falta también que tengamos conciencia, la conciencia más plena de las razones de nuestra conducta. Podemos decir que el tercer elemento de la moralidad es la inteligencia de la moralidad. El tercer y último elemento constituye la característica diferencial de la moral, laica, porque, lógicamente, no puede tener lugar en una moral religiosa.